Bueno, señores, la doctora Milagros Ortiz Bosch está con nosotros, es vicepresidenta de la República, actual directora general de Ética e Integridad Gubernamental. Ética e Integridad Gubernamental. La doctora Milagros Ortiz Bosch está con nosotros en el día de hoy. Doctora, ¿todo bien? Mejorando. Las circunstancias no son de que todo puede estar bien, pero la realidad es que las circunstancias en que vive el mundo, en la República Dominicana, ha sido excepcional. Y la visión que personalmente yo tengo, veedora de televisión universal, es que somos un país que dentro de las circunstancias va caminando. Después, el contacto internacional es muy obligatorio en la función mía. Es el contacto con todas las convenciones suscritas por el país desde hace años. Un poco lo que estaba suspendido, el diálogo. Esas convenciones, Julio, son de la siguiente manera. Firmaste una convención, de tal fecha a tal fecha, tienes que implementar esta parte. Y te mandan una pregunta, ¿la implementaste? ¿Qué hiciste? ¿En qué fecha? Mándame el link donde lo podemos comprobar. Los medios de comunicación que se han referido a eso. Ese era un diálogo que la República Dominicana tenía abandonado y que nos correspondía a nosotros restaurar. Nosotros encontramos informes de la OCDE que tenían 11 años sin contestar. Entonces, por esa razón, tengo una gran comunicación con todos esos organismos y sé la apreciación que se tiene de la conducta, de la conducción del gobierno dominicano. Nada de pasión ni de convencimiento, porque te dicen una cosa hoy en día y te siguen la otra mañana. Entonces, en ese sentido, puedo decirte que a pesar de las dificultades, como se han estado manejando, ha sido muy oportuno cada medida que se ha tomado y ha producido consecuencias que son muy reconocidas. Déjame contarte una cosa que me sorprende. Yo nunca he creído que lo que uno hace lo tiene que saber nadie. A mí las Naciones Unidas me hace conferencia con gobiernos, con gabinetes, para que le explique cómo hemos hecho todo esto en la República Dominicana. Lo más admirable es que se ha hecho desde el respeto a la institucionalidad, que se ha hecho respetando las normas democráticas y que se ha avanzado dentro de dificultades. ¿Cómo se hizo? Te preguntan. Y tú tienes que explicar con hechos. ¿Por qué con hechos? Afuera no se habla. A ese organismo tú no le puedes hablar con lo que tú piensas hacer, sino con lo que tú ya has hecho o estás haciendo. Doctora, en el mensaje de ayer, el presidente Abinader se refirió a la independencia del Julio, Ministerio. usted me da un permisito para una información importantísima y para hacerle un llamado a la DGC, que en un hueco de esto que se aperturan para construcciones y remodelaciones, en la 6 de noviembre, en el puente de Goya, se fue un carro. Ay, precisamente ahora por ese hueco que hay allí y que hay un tapón inmenso y no hay un solo agente de la DGC. Atención, en el puente de Goya, gracias a Wendy Méndez por la información, se fue un carro, se accidentó, está ahí enclavado y esto ha provocado un tapón grandísimo y se necesita con urgencia los DGC para controlar y regular la movilidad en esa zona. Bueno, el presidente hablaba de la independencia del Ministerio Público y dice que ya es un logro irreversible esa independencia y que esto es una demostración de que nadie, y entonces ahí hace el énfasis, absolutamente nadie está por encima de la ley. ¿Está significando entonces el presidente que era innecesaria la reforma constitucional que promovía, porque ya él reconoce que el Ministerio Público es independiente y que esa independencia, según él explicó ayer en sus palabras, era irreversible? Ese no era el motivo del presidente de la reforma. Era que no dependiera de una persona, que no dependiera del presidente de la República.
porque ese es un acto de voluntad. La designación de personas independientes es un acto de voluntad de él, de firmeza de él. Desprendimiento. Pero no, desprendimiento no. Voluntad política. La bondad de voluntad política. Es más hermoso aprender qué es la voluntad política. Entonces, no es lo que tú estabas explicando. El presidente cree que eso debe ser pasado a ser manejado por un equipo, por un pensamiento múltiple que haga de eso una visión nacional. Y yo te pregunto, yo por ejemplo, yo he tenido que transformar las comisiones de ética en comisiones de integridad. Una palabra que va a funcionar mucho a partir de ahora. Pues fíjate, ¿qué es lo que pasa? Es que las comisiones de ética no dieron bien creadas, una figura bonita, todo el país, donde quiera había una, pero ¿qué resultados dieron en cuanto a frenar cualquier... el problema fundamental es que no haya ninguna queja, ningún incumplimiento de las normas y de las leyes. Entonces yo tengo que cambiar eso. ¿Para qué? Para producir transformaciones. Si yo fuera, referirme con nombre y apellido, don Leonel Fernández, que es el que más se ha opuesto a esa situación, yo pensaría, haría una comparación. ¿No fue mejor con ese sistema o le está yendo mejor a este presidente con lo que está pidiendo y haciendo? Y entonces tomarían una decisión. Esa es la condición del ser humano. Analizar y proponer de acuerdo con experiencia. No de sueño, sino me fue mejor, me iría mejor, al país le iría mejor. Esa es la pregunta realmente. No es un problema personal, debe ser un problema de la sociedad dominicana, de equipo, pero de nación. Julio hace énfasis, y de esta mañana en su comentario, decía, y todos lo vimos de una manera u otra, que cuando él decía a nadie, nosotros como simples mortales inferimos que se refería al caso del ministro Lisandro Macarrulla y quizás, esto lo pongo yo, se puede referir al caso Roberto Furcal. Déjame decírtelo con suma delicadeza, porque también yo sé que estoy entre gente hábil para llevarme a cualquier dinero. No. Vamos para allá. Déjame decirte. Eso quiere decir. Gracias por el elogio. Eso quiere decir. Cuando nosotros íbamos, usted venía. Yo te estaba descansando. Usted es más tigre que nosotros. No, y son 85 años vivido al lado de vos, de Hipólito y de Luis Abinader. Una experiencia política. Déjame contarte. Una mujer honorable. Eso quiere decir que nadie del gobierno se atreve a irle a decir a un procurador general de la República, ese no, ese sí, este no. A ese nadie es que se refiere Luis Abinader, aplicable para todos. Y el clima es de tal magnitud que ninguno se queda. O se van por sentido de responsabilidad, por sentido de visión, de colaboración del clima que se ha creado. Entonces, a eso se refería. Me decía una miembro de cárcel que me fue a explicar un problema de ética o que le preocupaba. Me dijo, señora, en el tiempo que tengo aquí, nadie me ha pedido un favor para que yo cambie una situación en un preso. Ese es el clima, esos son los hechos que prueban el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de los compromisos. Por cierto, doña Milagro, usted es la directora de la Oficina de Ética y mejor selección no pudo tener el presidente Luis Abinader en colocarla a usted ahí. Claro. Todo el país lo aplaude, todo el país la apoya y respeta las decisiones y las opiniones que se toman desde esa dirección en su persona. A todos nos consta, todos las respetamos porque usted se lo ha ganado con trayectoria. Hay algo que ha quedado como en la nebulosa y es un caso muy sonado. ¿Cuál? Que algunos programas de investigación lo vendieron como un acto de corrupción y se trata del programa Pinta tu Barrio del PROPE. Por un lado, la Comisión de Ética, y es lo que quiero que usted nos describa, qué opinión tiene la oficina que usted dirige de lo que fue ese proceso que involucra al ministro sin cartera, José Neney Cabrera, y que de un lado dicen una cosa, de otro lado dicen otra, y el pueblo se ha quedado como en la inopia y no sabemos
qué pasó, si hubo o no hubo corrupción en ese programa. Déjame decirte que es una importante oportunidad por la resonancia del programa de explicarlo. En la administración pública hay entidades rectoras. Rectora en compra y contrataciones, la Dirección General de Compra y Contrataciones. En la aplicación de las penalidades de la Ley 4108, la Ley de Administración Pública. En problemas de integridad estamos nosotros. Entonces, déjeme decir, en ese caso había un sometimiento, una denuncia sobre una compra. Le correspondía a Carlos, a la dirección, no personalmente, definir que hubo de equivocación, de antiético o amoral. Él me pide a mí, después que hace su informe, que yo, junto con él, digamos si hay, ¿qué hay ahí? No. Le corresponde a compra y contrataciones decir que han violado de su ley. Exacto. Primer lugar. Segundo lugar, le corresponde, y hay aspectos, esos son 3 los aspectos denunciados por doña Alicia Ortega. Primero, que no había tiempo, que no era aplicable la urgencia y que cuando se reciben los productos tiene que la gente, que la firma que compra, verificar lo que llegó y reportar si hay algo malo a compra y contrataciones. Son 2 aspectos de compra y contrataciones. Hay un aspecto que es importante comenzar de eso, porque no puede haber un gobierno que está trabajando en cuanto al cumplimiento normativo de todas las normas de administración pública. Y eso deja su resultado. Hoy uno de los hombres que yo más respeto en este mundo, Ángel Suárez, economista, explica de dónde saca el dinero los excesos de impuestos que están cobrando los sistemas impositivos del Estado Dominicano. Vuelvo atrás. Bueno, trata un asunto de que si hay colusión o no hay colusión. Hay una entidad que se llama Pro Competencia, que dirigió doña Yolanda Martínez, tocaya tuyo. Hoy lo dirige la hija de Chu Vázquez. Ahora dirige a una mujer con una formación jurídica fuera de serie. Correcto. Entonces, también la de Yolanda es muy buena, la formación jurídica. Sí, buenísimo. La menciono, y porque ella es una gente conocida de todos nosotros. La vimos crecer junto con nosotros. O sea, no es una gente que estamos inventando. Entonces, y como una diferencia, te la pongo como familia tuya. Así es. Como tocaya. Entonces, tocaya de apellido. Fíjate cómo la defendió de una vez. Déjame decirte una cosa. Entonces hay un problema de colusión que es de procompetencia. Ahora, el ministro, en la correspondencia con informaciones a la dirección de compras, que es quien está investigando el caso, le explica que tan pronto él vio completos los documentos, él lo dio por buena fe y no siguió la investigación. ¿Puede un responsable de la administración pública decir, hasta aquí llega mi responsabilidad? No puede. Son procesos íntegros. Claro, entonces, como no se habla de la integridad, que ahora es fundamental, yo digo que yo compruebo que sí hay una falta de integridad. Y lo difiero a que José, la noticia es esa. Y yo refiero. Sí, ella lo dijo eso ya. Pero lo está repitiendo aquí el Sol de la Mañana. No. Y yo refiero eso a la administración pública. Y entonces digo, por la falta de la estructura, que hay que hacer una cantidad de correcciones. Primero, hay que aplicar a los ministros y a los directores que todos son responsables del todo. No pueden decir que para aquí, que para allá. Usted es responsable del final. ¿Cómo enmendar eso en el funcionamiento de una oficina nueva? Formándolo en la gente. Entonces, yo lo mandé a donde tenía que mandar cada caso y expresé la preocupación que tenía de cómo reformular esas cosas públicamente. Yo no evado responsabilidades. En ese aspecto le insisto, doctora, porque a mí me pareció un poco fuerte, porque cuando uno lee lo que usted plantea, sabe qué es lo que está pidiendo.
pero eso genera el título de que se produce una falta de integridad en ese caso. Cuando estamos hablando de falta de integridad, la gente asocia eso con intención dolosa. Yo hasta busqué la definición aquí para leerla a la audiencia, para compartirla. Eso con interés fraudulento. Entonces, cuando uno conversa, por ejemplo, con encargados de compra, no solo de esa institución, sino de otras instituciones, entienden, y aquí usted puede aprovechar para hacerle una aclaración a ellos, que usted en sus requerimientos éticos les quiere empujar a ellos más allá de la ley. Es decir, que ellos vayan más allá de lo que la ley de compra y contrataciones le pide. Porque, por ejemplo... Carlos explica muy bien. Le pregunto lo siguiente. Si yo recibo unos documentos en un comité de compras, ¿no? Y ahí me vienen con todos los documentos que los organismos correspondientes le han emitido a esas empresas. Los encargados de compra no tienen que verificar la autenticidad de esos documentos. Porque se supone que esos documentos tienen fe pública. Entonces... Y pasaron un filtro. Pasaron un filtro. Entonces, ellos entienden que usted a la gente de compra le está diciendo, mire, ustedes no solo tienen que recibir esos documentos, sino que ustedes tienen que verificar que esa certificación que Impuestos Internos le dio a ellos, que este certificado que aquella institución le dio y esto, que ustedes tienen que verificar además la autenticidad de eso, pero son documentos pero que se denunciaba no eran los documentos. El que no puede decir, y el que no puede decir que hasta ahí llega él, es el responsable, el director general de la responsable. O sea, es que en este caso a nosotros nos importa mucho que los responsables de la administración pública cuiden hasta los detalles. Este país no puede verse más en una cosa que es muy importante. Todo el que está involucrado en una investigación se debe a que dejó de cumplir una norma. Claro. No le dio seguimiento. No, se presume no. Porque si me están investigando, la culpabilidad me la determina el juez. No, exacto. En el proceso de investigación es presunción. Oye bien, estamos hablando aquí estamos hablando con Martínez Pozo de que lo decía ayer el presidente, que estamos en una época del uso de la comunicación, de la interpretación libre. Sí. Y él inclusive nos aconseja a que la asumamos, la pidamos esa interpretación para poder debatir y explicar públicamente las cosas. Esa es una cosa que yo estoy haciendo con mucho sentido fraternal con ustedes y con cualquiera que lo haga. Pero se comunica para bien y para mal. Lo que tenemos nosotros que cuidar es la responsabilidad de cada funcionario público. No queremos nunca más que haya un contrato que no se sometiera, no se inscribiera en la Contraloría General de la República. Que haya un pago que se hiciera sin la contratación, sin la constatación del gasto que se ha realizado, sin la evaluación de la cubicación, sin comprobar que ese cemento está puesto ahí, que si tú tienes que meterte en el negocio de venta de gasolina, tú tengas un permiso para hacer eso. Entonces, es en esos detalles a donde estamos buscando la integridad de la visión total en el que te corresponde, no en el detalle que se aduzca por comunicación y por interés de explotar o de usar. Y nosotros tenemos que tener la obligación de dar estas explicaciones cada vez que nos la pidan. José. Bueno, yo pienso que la ética, una vez le dije al presidente Danilo Medina que le diera mi diputación a Lidio y me pusiera en ética a mí. Porque para mí ahí hay un valor preventivo increíble. Y de hecho pienso que la institución que usted dirige adolece de la misma limitación del Ministerio Público. Yo fui miembro de la Comisión de Ética 3 años de los 4 que tuve en el Congreso. Y yo entendí ahí que la Comisión de Ética, aunque tiene una visión correcta y una misión correcta, no tiene garras. Porque no es la justicia, tú tienes razón. O sea, depende de un decreto primero. Ustedes no tienen, ustedes nada más tienen vinculada a los valores y principios del ser humano. Pero eso tiene un valor potencial, tiene un valor potencial preventivo. Oye, un valor potencial preventivo, pero tiene muchas limitaciones. El ámbito de jurisdicción nada más abarca el gobierno, el ejecutivo. Sí. Porque es ética gubernamental. Debería ser ética del Estado. Segundo,
las comisiones de ética las pagan los mismos funcionarios que tienen que ser fiscalizados. O sea, doña Milagro no es que dirige las comisiones de ética en las instituciones, están en nómina de las mismas instituciones. Son limitaciones. No, te tengo noticia. Voy. Y entonces, qué bueno. Y entonces, tiene el mismo problema del Ministerio Público, que es que no tiene una base legal. Lo que depende es de un decreto. Y si varía la voluntad política del presidente, varía el comportamiento de ética. O tiene que renunciar. ¿Cómo podemos fortalecer? Primero, no somos la justicia. Por ejemplo, hay casos que yo recibo denuncias anónimas, presenciales, por el sistema de portales gubernamentales, por el rumor público. Por las redes. Un funcionario por las redes. Por el rumor público. Óyeme, y se reciben diarias. Nosotros somos la justicia. Tan pronto un caso está en la justicia, yo no tengo ya. Yo he ido a interrogar funcionarios por el rumor público y me han dicho, ya yo estoy en la justicia, ya yo llegué hasta ahí. Pasó a la jurisdicción. Ya yo llegué ahí. Está en la jurisdicción. Y además porque para nosotros es el principio de respeto a la justicia, que se complica mucho más. Dependemos de una ley, pero volvamos, las comisiones de ética han sido superadas. Las comisiones de ética, por decreto del presidente, se han constituido en comisiones de integridad gubernamental y seguimiento normativo. ¿Qué pasa? Es la prevención. Es que están ahora están formándose en la 3 ISO. La creación era ideal, pero no tenía un instrumento de investigación. Ahora están en la 3 ISO. Están haciendo su mapa de riesgo, tienen un plan de trabajo, porque la prevención es la fundamental en la lucha contra la corrupción. ¿Y quién les paga a las comisiones? ¿La paga? No. Las nombra el gobierno. Ahora son elegidas democráticamente. Antes solamente podían ser parte de ella los 3 niveles altos de la administración pública. Ahora son todos, porque el que limpia, el que lleva el café, oye, sabe, escucha. El que recibe la mercancía sabe si entraron todas o no entraron todas. Y fueron elegidas en un evento democrático bellísimo. Hay 114 elegidas en un proceso de desarrollo. En formación nos acompaña el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la USAID, los técnicos mejores del mundo, porque en América ha sido una revelación la transformación. Entonces, como tú dices, no somos la justicia, pero vamos para allá. Pero para terminar, ¿pudiéramos esperar que la Comisión de Ética Pública e Integridad Gubernamental tuviera una base legal con mayor nivel de autonomía y de financiamiento? No, estamos en la ley, en transformar en una ley la Dirección de Ética, porque además no nos debemos solamente al sistema nacional, sino a las convenciones de lucha contra la corrupción, que nosotros somos los responsables de eso, de la nación y de la Cancillería. Antes de que avancemos, déjame que Eury le pregunte a la doctora. Sí. Eury, él quiere saber algo. Yo tengo una pregunta en tintero. Adelante. Ya yo sé lo que va a preguntar. Largo por él. No, yo la hago. Yo sé lo que lo va a preguntar. Me toca a mí, todo el mundo sabe. Doctora. Usted fue la primera vicepresidenta. No, usted fue la primera vicepresidenta de la República, ¿verdad? ¿Usted cree que el país está preparado ya para la hormiguita? Julio está en los desde que Julio se viene, yo sé ya lo que viene. Si te digo si te respondo, una vez le escribí a ella una pregunta con una evasiva. Te voy a hacer una evasiva. Digo, usted es la muestra de que puede dirigir el país, la nación. Pero saben las mujeres que eso fue con estrategia, que eso fue con un plan, que eso fue producto de un desarrollo, de una idea profunda de transformación. Ninguna me lo ha preguntado. Pero dígalo por ahí. Me interesa esa respuesta. Porque usted, como vicepresidenta, fue aspirante a presidente, no lo logró. Milagro. Pero usted la muestra. Pero si en las manos estuviera que fuera doña Milagro, no, pero si fuera, pero exacto, cada ser humano, no por su género,
Pero cada ser humano independiente. Ahora, si fuera en las manos de doña Milagro. No, que hay machistas que dicen que el país no está preparado todavía. Yo estuviera tranquilo. Porque hasta de pelota hemos hablado con doña Milagro. Perdón. Repítame, doctora. El país está preparado. El mundo el que está preparado. Y el país está en el mundo. Esa es la noticia. Doña Milagro dice que el país está preparado para que la mujer un ministerio. Tiene la capacidad. Menos mal. No debe ser cualquiera. No lo hagas tan obvio. Por favor, entonces, no me pregunten tan obvio. Exacto. Si me preguntan obvio, digo quiénes no pueden ser de las que están ahí. Dígalo, Milagro, algo más importante. Hay dos mujeres que están cerca, dos mujeres. ¿Cuáles? Margarita y Carolina, las dos más cercanas. Ahora mismo. Milagro. Doña Milagro debió ser presidenta de la República. Doña Milagro debió ser presidenta. La primera mujer presidenta debió ser Doña Milagro. No me quiere problema ni con Hipólito Mejía ni con Carolina. Si hay un dirigente político. Margarita y Carolina, una de ellas dos va a ser presidenta. Perdón, no sea tan obvio. No sea tan obvio. Hay que ser no se preocupe. No. Es demasiado machista. Sí, pero la sorpresa y la... Permítame esa obviedad. Está bien. Gracias. Es emoción, doña Consuelo. Entonces, no ha habido un dirigente político que haya respaldado más a las mujeres que José Francisco Peña. Esa es la verdad. Tiene toda la razón. Ningún partido, ni el PLD. No como un partido machista como el PLD y la FU. Espérate, tranquilízate. Sigue leyendo la línea. Discúlpeme, maestra. Me emocioné. Sí. No, José Francisco Peña Gómez, porque no solamente Peña Gómez creó una federación. La Federación de Mujeres Socialdemócratas, que ha hecho un trabajo, hizo un trabajo en el PRD, hizo un trabajo en la sociedad. Con la caída del PRD, indudablemente, pues eso se ha menguado, pero es una lástima. Ahora, Milagros, tú sabes los vínculos que nosotros tenemos y el respeto y el cariño que yo te tengo y que yo sé que tú me tienes. ¿De familia? De familia, imagínate. Claro, estamos emparentadas por los Checker Ortiz, Ana Ortiz, tu tía. En una ocasión tuve yo que hablar sobre tu familia y es bueno que la gente sepa que cuando aquí estaba todo el mundo, porque ahora ser antitrujillista es un deporte, ahora pues Trujillo, Chapita, el tirano, no, había que ser antitrujillista en la época de ustedes, que fueron antitrujillistas. Juan Bosch se fue y se quedó toda esta familia aquí, que usted, tu papá y tu mamá mantuvieron a la familia de Juan Bosch aquí. Sí, la mantuvieron don Pipí Ortiz, ¿ok? Y Angelita Bosch, querida. ¿ok? Sí, está bien. Yo me voy, no, pero es bueno hacer un poco de historia para que la gente, porque hay muchas cosas que se desconocen. Milagro, dice, yo estoy con esta preocupación, que es la cuestión de los subsidios. Era obligatorio y se recomendó hacer subsidios con toda esta pandemia y todo lo que ha sucedido. Dice una persona que compartió contigo el programa en la Z mucho tiempo, que es José Rijo. Dice José, en una que yo he hablado de eso y estoy con esa preocupación, dice José que se necesitan recaudar 50,000 millones dice, la semana pasada el director de presupuesto anunció que presentará antes del 25 de este mes el presupuesto complementario que busca recaudar 50,000 millones para poder enfrentar todo esto. Entonces, ¿cómo se va a bajar los subsidios? ¿Por dónde tú crees que va a venir esa política? Bueno, primero han sido necesarios. No había otra manera de volver al país a la presunta normalidad, al turismo, al trabajo, al rescate del empleo, si no era por esa vía. Pero, ¿qué pasa? Estamos llegando a un mundo en que viene bajando el petróleo, en que están saliendo de Ucrania, están saliendo elementos para los abonos. O sea, hay una situación que parece ser que también el crecimiento del turismo parece que es un proceso lógico. Aquí estamos produciendo suficientes alimentos para poder paliar la crisis, inclusive la inflación. Aquí estamos con 13 o 14 millones de sacos de arroz en excedente. Entonces, todo parece ser
que hay un proceso en que se ha empujado tanto los cambios que se han producido con tanta certeza y oportunidad, que ese proceso va disminuyendo. Y fíjate que inclusive hay un proceso insólito, que el peso dominicano no se devalúa. Entonces podemos pagar más deuda con menos dinero dominicano. Otra cosa importante es que en la comparación del crecimiento del Producto Interno Bruto, al mismo tiempo de comparación también comienza a bajar. Yo creo que José tiene la preocupación de alertar de lo que puede pasar, pero lo que se ve venir es que estamos en una época en que podemos mejorar. Bien. Milagro, usted, dirige ética gubernamental, su persona, usted es la persona institución, ha hecho de su persona, de la ética con la que ha manejado su vida, esta institución que usted dirige. Años atrás yo ni sabía que eso existía. Es verdad. Esa es la verdad. Es verdad. O sea, yo ni sabía que eso existía. Antes, yo tampoco. Le hago una pregunta. Ahora, política, side to side, como dicen los gringos. Una evaluación ética y diferencias breves entre el pasado, entre los gobiernos pasados y el gobierno actual, éticamente hablando. Ok. Éticamente hablando, te diría que si tú lees la lista de gente que se suspendió, que salió del gobierno, que pidió licencia, el por qué se van, o por qué se han ido, o por qué se separan, te indica una norma ética. Aquí no hay, y con mucho respeto por Danilo Medina, puedo decir, él decía, ¿dónde están los hechos de corrupción? Lo dijo cuando Debresi, cuando Joao Santana. No sé cómo lo dijo, en qué momento, pero sí sé que hay una actitud. Por ejemplo, yo salgo de aquí para la Cámara de Cuentas, porque le quiero probar al país, los 50 sumisos no son de este gobierno. ¿Qué significa los sumisos? Los que no han cumplido con la ley. La ley de declaración jurada. No son de este gobierno. O sea, que no están acostumbrados. No son de nosotros. Del gobierno actual todo el mundo cumplió. Pero el presidente... Hoy voy a llevarle a la Cámara de Cuentas que en su número aparecen 17 de nosotros que la completaron a las presiones de decreto de suspensión del presidente. Le voy a llevar 13, 15 que no tomaron posesión. O sea, que decidieron no ser funcionarios. Que los cancelaron o que renunciaron. Ahí tienes tú eso. Ahí en esa lista aparecen los suspendidos en anteriores decretos que no volvieron al entregamentativo. Solamente quedan 7 de cerca de 500 personas que tenían que juramentarse. ¿Solo 7 no lo han entregado? Solo 7 y lo vamos a cancelar. Usted sugirió que lo cancelaran. Usted se lo pidió al presidente. Sí, entonces, esas son... ¿Cuáles son esas personas? ¿Los nombres no están disponibles? No, va a ser yo lo tengo. En la cartera anda. De aquí voy por la Cámara de Cuentas. Pero 7 faltan. 7. Y lo van a suspender. Es una diferencia increíble. ¿Qué es la declaración jurada? ¿Quiénes son la los que faltan? Que no puede decir. No lo voy a decir. Es un decreto. Usted puede, porque eso es público. Es una noticia pública. No, es público que son 7. No se pero decir quiénes son, yo tengo derecho a saber. Pero yo tengo que a su tiempo. Yo tengo que ir a la Cámara de Cuentas y decirle. Sigue estableciendo la diferencia. No, es que ellos violaron la ley. Pero son a nivel de ministro. Perdón, es a nivel de ministro, a nivel de dirección general, a nivel de... No, déjame decirte. El problema está en los procedimientos, en el cumplimiento de la ley. Claro. Eso le corresponde a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas debe, en una sesión de su pleno, declarar omisos a lo que no lo han hecho. Y a partir de ese momento no pueden entrar a la administración pública por 5 años. Pero nosotros serían 7. Pero ¿cuánto hay de los otros? ¿Cuándo se siguió aquí la ejecución de la declaración jurada de bienes? ¿Por qué pueden decir que aquí el presidente
tiene un dinero por allá, colocado un depósito, pero está en su declaración jurada de bienes. Aquí todo el mundo puede saber lo que tenemos todos. Exacto. Cuánto tenemos más y cuánto tenemos menos. Es una diferencia. Porque es una diferencia fundamental. Una diferencia. Esa diferencia es la otra más grande. Es el seguimiento normativo. Sí. Doña Milagro. Cosa por cosa. Los 7, yo, Milagro Ortiz, tengo que ir, porque de ir para la Cámara de Cuentas, verificarlo con ellos, me digan sí. Porque hay que cuidar a la persona. Nosotros no somos la justicia, como decía aquí a José. Pero lo que no puedo. Pero pueden empujar a la justicia actual. No. Quizás si encuentran elementos que ustedes entiendan. Yo voy a hablar de los que nombró el presidente, pero deberían ser todos los otros. Claro. No es posible que esta sociedad siga diciendo 500 y no distinga. 500 y estos son para acá y estos son para acá. Hay que aprender a que la gente juzgue los hechos, sepa que se hace bien y que se hace mal. Y los gobiernos que no lo hicieron comiencen a darse golpe en el pecho y decir, no lo hicimos. Es verdad. Y por eso tenemos un problema. Por eso, por no cumplir la ley del principio. Presidente Danilo Medina, presidente Leonel Fernández, hagan un mea culpa, dice doña Milagro. No. No, un mea culpa tienen que hacer. No. No hicimos. No tienes que traducir a doña Milagro. Lo que ella no ha dicho. Oye, Ese es el colmo tuyo. Querido. Tú no eres traductor de doña Milagro. Yo lo hablo en inglés. No necesito traducciones. Ahí está, te da un boche. Y además, usted me buscó que doña Milagro me diera un boche. Mire, no, querido, mira. Yo tengo, como tú decías ahorita. Hay que darle formación política a esta gente nueva del PRM, doña Milagro. Doña Milagro fue doña Milagro fue de maestra política. Pero adelante, usted tiene que hacer, doña Milagro. Esta gente está distanciada de las ideologías políticas y la mística. Porque si una gente que educó por lo menos de la ética no estamos distanciados. Fui yo, que no sé los ciclos de estudio en el PLD. Señor. Y no por mi Milagro, finalmente, de mi parte, usted habla de 7 que le corresponden porque son funcionarios gubernamentales y la oficina que usted dirige es la Oficina de Ética Gubernamental. Los otros podemos inferir que son legisladores, posiciones. No me meto con los legisladores. Los legisladores los elige el pueblo dominicano, es otro poder. O sea, son funcionarios que están en la administración pública. Son los que dependen de un decreto del presidente. El presidente lo puede remover. No tiene jurisdicción. Aunque sean de otro gobierno. Y violentaron la norma, si no cumplieron con la declaración jurada de patrimonio, el presidente, aunque lo haya nombrado otro presidente, puede destituir. ¿Tú pedías eso antes? La creó Leonel. No. Ya me están hablando de continuidad de Estado. Pero mal alumno. Tengo la obligación de aclararle esto a Pedro, porque se puede ver una confusión. Atención. Esa gente, la obligación de declaración jurada es cuando entras o cuando sales. Correcto. Los que ya no están son los que no la han presentado. Entonces no lo puede cancelar nadie. Es una decisión de la Cámara de Cuentas ante la Procuraduría General de la República la que lo declaró vicio. Porque si hay una cosa que le decía yo a Julio al hablar al iniciar esta conversación, es que tenemos que actuar siempre dentro del debido proceso. Correcto. No somos la justicia, pero tenemos que respetar la justicia. Los 40 y tantos son que salieron del gobierno pasado, que no han ido a llevar eso. ¿Por qué tú quieres bajar el número? Son cerca de 500. Son 500 del gobierno pasado que irresponsablemente no han ido a depositar su declaración. Yo nunca he sido funcionario nombrado por decreto. Danilo ni Leonel me lo dieron. Aquí hay un problema de que le modifican a uno lo que uno ha dicho con una palabra. Sí, es verdad. Otra vez, 2 veces en menos de 2 minutos. No, Virgilio, es que no aprendo a mí. Que hay que darle formación política, Virgilio. En menos de 3 minutos, Doña Milagro, brevísimo. Si fue a mí, Doña Milagro, es la responsabilidad de ustedes de ayudar a educar desde la radio. Que lo hacen. Doña Milagro, el próximo mes. Él es compañero de su partido. Yo no tengo que ver con eso. ¡Diablo! Doña Milagro, brevísimo. Una vez. Satisfecha a lo que vine. Bien, Milagro. Sí, una vez, doña Milagro, nosotros entrevistamos a don Pepín Corripio. ¿A quién? A Pepín Corripio. Y él dijo que cuando un fuego estaba empezando, se podía apagar hasta con la suela de los zapatos. Chiquito se podía apagar. O sea, eso es diciéndote, un cigarrillo. Si tú atacas los problemas cuando están empezando, no se te convierte en escándalo. Como la formación de los hijos. ¿Cuántos casos usted ha atacado o ha visto o ha abordado
cuando son embrionarios en materia de corrupción, que por la gestión de la Comisión de Ética no se han convertido en escándalo? Yo me lo sé todo. Cerca, muchos. Kimberly. Primero comenzamos a desembarcar, a limpiar lo que estaban en archivos, que eran muchos. Y hemos evitado concursos. Por ejemplo, al principio había mucha desconocimiento porque todo había cambiado. Había cambiado en declaraciones, en leyes o en normas, pero no en el seguimiento. Y entonces, por ejemplo, al presidente le preocupaba mejorar la compra. Y organizamos cursos masivos para enseñar a la gente a hacer las compras. La inclusión, la injerencia en el sistema administrativo es un curso permanente que se da y que se enseña. No solamente es las becas que se dan por el Mississippi, por el de educación superior, no, son las formaciones, el dinero que empleamos en la administración pública para formar y enseñar a la correcta administración de los fondos públicos. Me preguntaba de 2 temas. Yo le dije uno. El segundo es, te voy a contestar para reconciliarlo. Mira, era lo siguiente. Sí. Es esto, el seguimiento a cada norma. A cada norma. Una vigilancia absoluta para que aprendamos a saber que los recursos del... Por eso la gente se pregunta, eso y quizá un freno al dispendio público, porque se hace más con menos. El presidente habló de las universidades que están construyendo extensiones. Atención, Pedro. Con solamente lo que se costó los estacionamientos de la UAS. Él te explicó cuántas raciones de comida se dan con el mismo fondo que se hacía antes. Es una cosa de importancia de cuidar el presupuesto, cuidar los fondos públicos, educando, exigiendo, peleando y escuchando las denuncias de la gente. Porque la gente cuando nos dice cosas, todo lo que ustedes me han preguntado a mí, yo tengo que agradecerlo. Porque me da, inclusive Pedro, cuando me dice que 40 y no 400, me ayuda. Que yo no soy bueno en matemáticas. Me ayuda Pedro a que los que no saben en matemática del país aprendan. No se lo pueda recordar. Yo soy buen alumno, no como Bueno, señores, ahí está. Gracias a la doctora. Son 500. Muchas gracias. Cambio y fuera.